Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 3, el predicado 2. Bien, alumnos, nosotros sabemos que el predicado, ¿no?, es la palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto. Y de acuerdo a su función, puede estar constituido por un verbo y sus adyacentes o complementos, que también se les conoce ahora últimamente, que han cambiado con los subordinados, ¿no? En este caso los modificadores, los circunstanciales, etc., ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? El agricultor miró. Esto forma una oración, pero miró, alumnos, que viene a ser el verbo, forma el predicado. No necesita de repente de un modificador directo, indirecto o un circunstancial, alumnos. Pero miren cómo va aumentando. El agricultor miró su cosecha. Ya aumentamos, pero ¿qué está mirando? Ah, su cosecha. ¿Y cómo se sigue complementando, alumnos? El agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. O sea, acá ya viene un circunstancial. Entonces, alumnos, miren cómo va aumentando. Pero la base es el verbo. Miró, miró, miró. Y tenemos, a ver, esperen, por favor. Es Noemí. Buen día, Noemí. ¿Cómo estás, hija? Buenos días, profesor. Buen día, hija. Entonces, acá tenemos jugó, ¿no?, ganará, terminaremos. Entonces, alumnos, esto estamos ya repitiendo del predicado 1 para que ustedes puedan recordar como una introducción. Que lo principal, ¿no?, en un predicado es el verbo. Y cómo se va complementando. Como mucho miró su cosecha en la tarde lluviosa. Veamos, alumnos, las clases de predicado. Ese predicado nominal. Predicado nominal. Acá está su abreviatura. ¿Qué nos dice? Que es aquel que se forma por medio de un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Recordando, hacer y estar. ¿Sí? Más un atributo. Que este atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre o un adverbio. Y así logramos el sentido completo, ¿no?, de la oración. Sintácticamente, que eso es lo que nos interesa, alumnos, el verbo copulativo, ¿cómo va a funcionar? Como un nexo. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el atributo. Por ejemplo, tenemos Manuel está cansado. ¿Cuál es el verbo copulativo? Está. ¿Cuál es el atributo? Cansado. Que viene a ser un adjetivo, pero ¿de quién? ¿De quién estamos hablando? De Manuel, que viene a ser el de sujeto. Predicado nominal, tenemos el verbo copulativo, está, más el adjetivo, que viene a ser el atributo, está cansado. Entonces, verbo más atributo nos da, por consecuencia, un predicado nominal. No olvidarse, alumnos, sobre ese aspecto. Veamos otro. Sabino es aquel.
¿sí? Verbo copulativo es, porque viene de ser y estar, es. Atributo, aquel, que es el pronombre. Predicado nominal es aquel. Ahora también el atributo estudiantes puede ser reemplazado por el pronombre lo. Este pronombre lo. Tenemos Manuel, los dos ejemplos que hemos visto anteriormente. Manuel está cansado. Manuel lo está. ¿Qué se está sustituyendo? El atributo por el pronombre lo. Porque está es el verbo copulativo, ¿correcto? Entonces, esto no lo está sustituyendo, no lo está reemplazando, solamente al atributo. Tenemos Sabino, es aquel que vamos a reemplazar por el pronombre. El atributo que es aquel que viene a ser un pronombre. Sabino lo es. Veamos el predicado verbal, estudiantes. Actúa siempre como núcleo del predicado. Como núcleo del predicado. Nos habla de que tiene un significado léxico, pero la recomendación es de que no puede estar ausente, alumnos, en la oración. En la oración. Claro que puede llevar o no modificadores, como lo hemos visto al inicio, ¿no? Al inicio. O subordinados, por favor, acuérdense de eso. De repente aparecen ahora, ¿no? Ya no modificados, sino subordinados. Oye, profesor, no nos ha indicado, no nos ha enseñado eso. Es lo mismo, por favor. Modificadores o subordinados. ¿Qué más podemos de este predicado? Que es aquel que tiene como núcleo a un verbo predicativo. A un verbo predicativo. O sea, es no copulativo, por favor. Es no copulativo. Porque acá solamente ¿qué nos va a indicar? Estos verbos expresan ¿qué? Distintos fenómenos, acción, sentimientos, etc. Ejemplos. Nosotros jugamos, ¿no?, con gran entrega. ¿Cuál es el predicado verbal? Jugamos con gran entrega. O sea, no solamente hablamos del verbo, por favor, es todo. Por eso nos dice, expresan, ojo, distintos fenómenos, acción, sentimientos, etc. Pues jugamos con gran entrega. Tenemos otro ejemplo, lucha. Entonces acá este verbo predicado verbal no está llevando modificadores o subordinados. Es el predicado verbal. Claro que el sujeto está sobreentendido. Predicado verbal, lucha. Tenemos otra oración. El pueblo lucha por un mañana mejor. Predicado verbal, lucha por un mañana mejor. ¿Cuáles son los verbos predicativos? ¿No? Tenemos, jugamos, lucha. De igual forma acá en la tercera oración, jugamos y lucha. No son copulativos, por favor, sea ser y estar. Esa es la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo predicativo, estudiantes. Veamos los complementos circunstanciales, alumnos. Estos complementos circunstanciales, alumnos, expresa ¿qué? La situación de la acción verbal. ¿Y cuáles son? Tenemos del lugar o complemento circunstancial del lugar, alumnos. Y acá lo reconocemos con esta pregunta, ¿dónde? Ejemplo, el partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Cuál sería la pregunta, Jefferson, ahí? ¿Cómo realizarías la pregunta?
¿Dónde se jugó el partido? Correcto, muy bien. La respuesta en el Estadio Nacional. O sea, el de lugar. Tenemos de tiempo o complemento circunstancial de tiempo. Lo reconocemos con la pregunta ¿cuándo? Mañana serán las elecciones estudiantiles. Y Manuel, ¿cuál sería la pregunta para reconocer este circunstancial? Imanol, ¿me escucha? Imanol. Entonces, la niña Nayeli, ¿me escuchas, hija? Sí, profesor. Muy bien, hija. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que vas a realizar, ¿no? Para poder reconocer ¿Cuándo serán? ¿Cuándo? ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Correcto, muy bien, mañana. Tenemos el de modo, o complemento circunstancial de modo. Y lo reconocemos con la pregunta ¿cómo? Los invitados conversan animadamente. ¿Cuál sería la pregunta, Jessica? ¿Me escucha, hija? ¿Cómo conversan los invitados? Muy bien, animadamente. ¿Correcto? Muy bien. Veamos otros tipos de circunstanciales como tenemos el de cantidad, complemento circunstancial de cantidad, porque de repente les va a aparecer esto, alumnos, y ya no esto, en otros libros o folletos, no textos, etc. Entonces le estoy colocando para que ustedes no tengan ninguna confusión. Y lo reconocemos con la pregunta ¿cuánto? El más pequeño comió demasiado. Michelle, ¿cuál sería la pregunta para reconocer? ¿Cuánto comió el más pequeño? La respuesta, demasiado. Muy bien, demasiado viene a ser el complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Perdón, de cantidad, de cantidad. De finalidad, ¿no? Complemento circunstancial de finalidad, con la pregunta ¿para qué? Ejemplo, estudia para triunfar. Fernanda, hija, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué pregunta realizarías? Fernanda, ¿me escuchas, hija? Fernanda. No, me escucha. Arturo. Arturo, ¿me escucha? Arturo. Noemí. ¿Para qué estudia? Muy bien, hija, muy bien, ¿para qué estudia? La respuesta sería para triunfar, porque es una finalidad, ¿no? Finalidad. Vemos el de instrumento o complemento circunstancial de instrumento con la pregunta ¿con qué? Ejemplo, partieron la torta con un cuchillo. Bien, a ver, llamamos a Jefferson. ¿Con qué partieron la torta? Con un machete, no, con un cuchillo sería la respuesta. Muy bien, hijo, la pregunta, correcto, para reconocer. Tenemos el de compañía o el complemento circunstancial de compañía. Y tenemos que utilizar la pregunta ¿con quién? Y tenemos el ejemplo, viajó con sus padres. Nayeli. Sí, profesor. ¿Cuál sería la pregunta, hija, para reconocer? ¿Con quién viajó? Correcto, con sus padres, ¿no? También puedo realizando con quién viajó él, ¿no? O ella, porque tenemos acá sobreentendido el sujeto, ¿no? Con sus padres. Muy bien, Nayeli. Tenemos el de causa o complemento circunstancial de causa, con la pregunta ¿por qué? Ejemplo, no atendieron por feriado. Jessica, ¿cuál sería la pregunta? ¿Por qué no atendieron? Muy bien, por feriado, ¿correcto? Veamos el complemento agente. ¿Recuerdan esa canción, no? Agente, agente, para que no se olviden, alumnos.
Acá es donde el elemento que realiza, ¿no?, o ejecuta la acción verbal en la oración, la voz pasiva. Y deben darse cuenta, alumnos, que normalmente va a ir precedido por la preposición por, o preposición por, alumnos. Y siempre se ubica en voz pasiva. Acá más bien no va a poder funcionar como agente los pronombres átonos. Métese nos, por favor. No. Y tenemos en voz activa, ¿no? Ojo, Mario compró, ¿sí?, un árbol para Navidad. Voz activa. Luego, miren, un árbol, ¿a dónde se ubica? Este verbo compró va a tener un verbo auxiliar, que en este caso es fue comprado, y lo más importante es, alumnos, esta preposición por Mario, para Navidad, que viene a ser en voz pasiva, y es ahí donde se da el complemento agente. No olvidarse, alumnos, muy importante esta preposición por. Siempre este verbo auxiliar, ¿no?, fue comprado. Bien, estudiantes. No hay tarea debido a que estamos en exámenes del tercer bimestre, pero sí vamos a hacer una pequeña práctica. Abran su libro a la página 22. Página 22. Uy, no está Imanol. Han desaparecido por obra y magia del Espíritu Santo. ¿Sí? En la página 22. Profesor, ¿sí me escucha? Te escucho ahora, hija, sí. ¿Qué ha pasado, Fernanda? Disculpa, profesor, cuando me llaman no sé por qué no quería prender el micro. He estado saliendo y entrando y recién ahorita se aprendí. Ya, Fernanda, no te preocupes. Si de repente es el audio o es el internet también, ¿no? O de repente me escuchan entrecortado. Pero para eso también a veces, para que ustedes puedan reforzar, o de repente le hayan podido tomar captura, porque este tema también ingresa para el examen, que ya les voy a enviar los temas, porque de literatura ya les he enviado los temas para el examen, ¿no?, del tercer bimestre. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, hija Fernanda. A la página 22. La página 22, por favor. ¿Están todos en la página 22? Cuento hasta 5, me indica la persona que no está. 1, 2. Profesor, ¿de qué me salió, profesor, por internet y estoy desubicado? Ya, hijo, ya, Arturo, gracias por avisar, hijo. No te preocupes, hijo, ¿sí? Sé que tu internet está fallando hace días, de Imanol también, de Fernanda, de Diego Senti, que se está desapareciendo en el mapa. No sé qué está pasando con Diego Senti. ¿Sí? Entonces, y ponen ahí práctica, ¿no? Tema 3. ¿Sí? Y solamente van a enumerar, estudiantes, para que descansen también, hijos. De repente tienen que repasar, tienen examen ahora. Solo pregunta 2, 3, 4, 5 y 6. Pregunta 2, 3, 4, 5 y 6. La pregunta 2 dice, ¿no?, alternativa que no presenta un verbo copulativo. Que no presenta: A, ser; B, baila; C, parecer; D, estar; E, soler. Pregunta 3. ¿Qué oración no presenta complemento atributo? Pueden revisar su información, por favor. Ella es la más inteligente del salón. B, mi vecino es noble.
C, la calle parece tranquila. D, este señor no parece culpable. E, Marixa está en mi casa. Número 4. Alternativa que presenta un complemento predicativo, ¿no? Objetivo. A, Carlos preparó una limonada ácida. B, este puente tiembla mucho. C, el cementerio será demolido. D, el ferrocarril llegó tarde. E, los registros fueron entregados en blanco. Pregunta 5. El complemento atributo aparece acompañado a los verbos A, copulativos, B, predicativos, C, transitivos, D, intransitivos, E, reflexivos. Y pregunta 6 y última, ¿no? El, espacio en blanco, es un complemento de predicado en las oraciones de voz pasiva. Letra A, complemento agente. Letra B, complemento circunstancial. Letra C, objeto directo. Letra D, objeto indirecto. Letra E, núcleo del predicado. Bien, resuelven. Cuando terminan me avisan, por favor. Y en ese del predicativo objetivo estudiantes, que es en la pregunta número 4, tienen ustedes ahí el adjetivo está junto, ¿no? A ese sustantivo. Y lo tienen como ejemplo también en la página 21, por favor, que está bien claro, porque la otra cosa es el subjetivo. Terminan, me indican, por favor.